En cuanto a la epidemiología, pues hay datos totalmente diferentes, ¿no? Pero oscila entre el 0,2% de incidencia en Australia hasta el 1,6% de incidencia en los Estados Unidos. Y la prevalencia va de 1,6 en el Japón a 8,9 en los Estados Unidos. Las diferencias tan grandes en este tipo de incidencia se deben probablemente a los criterios de inclusión que utilizan. En Latinoamérica, el único estudio que se hizo fue en Chile este año, publicado este año, en donde encontraron una incidencia de 0,646% y la prevalencia de 2,95%. Esta es pues una célula de Schwann, una neurona con su cuerpo, con su nodo de Rambier, con el axón. Entonces, la inmunopatogénesis de esta enfermedad está mediada por inmunidad celular humoral, por anticuerpos antimielina y por anticuerpos nodales y paranodales, a los cuales son los que nos vamos a referir principalmente. Lo otro vamos a pasar por encima. Recuerden que en la inmunidad celular y humoral, pues el antígeno se presenta en las células T, por la interleuquina activa las células B, todas ellas pasan la barrera hematoencefálica, se unen al macrófago y el macrófago activa el complemento y pues se come la célula de Schwann. Entonces, miren cómo queda la mielina organizada y aquí desorganizada. Este es en el tipo de celular humoral, o sea, células T, células B. Y así, este bonito lo puse porque queda muy difuso. Eso es lo que hace realmente los macrófagos con la mielina. Anticuerpos antimielina hay. En este trabajo encontraron que de 636, 78 tenían anticuerpos antimielina, a proteína 0, a P2 o a PMP22. El 40%, o sea, el 12% a proteína mielina 0, la proteína 2 el 10,6% y la PM22 al 20,2%. La cuestión es que hasta ahora no ha sido comprobado fehacientemente que estos anticuerpos sean patológicos, diferente a los nodales y paranodales a los que nos vamos a referir anteriormente. Hay algunos trabajos que han mostrado alguna patogenicidad, pero no ha podido ser demostrada completamente. Bueno, esta figura de la despolarización es una figura muy bonita y lo que quiero significar con esto es lo siguiente. Cuando la despolarización pasa por el axón, es absolutamente necesario que haya un citoesqueleto que impida que esos axones se salgan de ahí y se pasen para otras partes. Entonces, ese citoesqueleto está en el nodo de Rambier, está en el paranodo y está en el justaparanodo. Entonces, miren aquí, estas son las células, las microcélulas de Schwann. Aquí está el paranodo con todas sus células de adhesión molecular. Ya nos vamos a referir a ella posteriormente. Entonces, miren que aquí en el axón y en el nodo de Rambier hay todo un esqueleto, que permite que el impulso nervioso pase sin ningún problema. Y aquí hay una organización un poquito más clara, ¿no? Se organiza con nodo, paranodo y justaparanodo, el nodo de Rambier y la organización de las fibras mielinizadas. Entonces, ¿cuáles son esas células de adhesión molecular? Son la neurofacina 140, la 186, la gliomedina, la célula neural de adhesión molecular, axón, están en el axón las neurofacinas, la gliomedina enlaza de mielina, la NRKM en el axón, la anquilina G en el axón, la beta-espectrina en el axón y la actina en el axón. No se asusten que vamos a hablar solamente de las neurofacinas 140 y 186, que son las que nos interesan para el tema que estamos manejando hoy. Y en el paranodo tenemos la neurofacina 155, que se encuentra en las salas de mielina, la contactina asociada a la proteína en el axón, la contactina 1 en el axón, la proteína 4,1B en el axón, la anquilina B en la sala de mielina y en el axón, la alfa y la beta espectrina en el axón y la actina en el axón. Aquí solamente nos vamos a referir a la neurofacina 155, la caspr1 y la contactina 1. Entonces, miren, aquí están perfectamente ejemplificadas lo que acabo de hablar. Aquí está la neurofacina 186 y la neurofacina 140, la anquilina G y la beta-espectrina, que se adhieren a las microcélulas de Schwann por intermedio de la gliomedina. Ya lo vamos a ver ahorita. Y miren que ellas
son las que anclan los canales de sodio en el nodo de Ranvier. Y aquí, en el lado del paranodo, tenemos la neurofacina 155, que se ancla a la anquilina B aquí en el asa de mielina, a la caspirina y a la contactina. La caspirina 1 y a la contactina. Aquí en esta diapositiva se ve mucho mejor. Miren la neurofacina 186 unida a las microcélulas de Schwann por intermedio de la bilomedina, y aquí a la caspirina y a la contactina N1 unidas al paranodo por intermedio de la neurofacina 155. Entonces, ya explicada pues la estructura del nodo de Ranvier, recuérdenla bien porque va a ser muy importante para determinar lo que pasa en este tipo de pacientes. Y me disculpan, me devuelvo un momentico, quiero mostrar una microscopía electrónica del nodo de Ranvier. Aquí está el nodo y aquí está el paranodo. Estas son las asas paranodales. Estas son las asas paranodales. Y miren que aquí, haciendo un poquito de fe, se ven estos punticos negros. Estas son las bandas transversas, estructuras muy importantes para mantener la estructura del paranodo y para mantener el proceso de despolarización. Estas estructuras permiten que las asas paranodales se organicen perfectamente y simétricamente, como se ve aquí en este dibujo. Y aquí hay una diapositiva que muestra la organización general en el nodo, el paranodo y las proteínas de la mielina, ¿no? Y aquí hay una vista ultraestructural, perdón, de lo que acabamos de hablar anteriormente. Aquí está el nodo, ¿cierto? El paranodo y el justaparanodo. Esta es una vista posterior en donde el axón esta es una vista lateral. El nodo, paranodo y justaparanodo. Esta es una vista posterior en donde el axón se superpone a la glía. Entonces, por ejemplo, esta es la beta 4 espectrina, los azules son la neurofacina 116, la G, la anquilina B, lo mismo en el nodo y en el paranodo. Y aquí ya es sin la glía, sin las asas de mielina, aparece pues la anquilina, aparece la neurofacina 166, la neurona de adhesión molecular, la beta espectrina. Muestro esta diapositiva pues para mostrar la complejidad de estas células de adhesión molecular en el axón. Bueno, ¿qué son las neurofaxinas? Son una célula de adhesión molecular, las cuales todas tienen 6 dominios de hemoglobulina y tiene cantidad diferentes de dominios de fibronectina. Se denominan con estos números porque ese es el peso molecular en kilodalton. La 140 tiene 140 pesos moleculares en kilodalton, tiene 6 dominios de hemoglobina todas. La diferencia es que los dominios de hemoglobina son diferentes en la 140, están el 1, 2 y 4, como ustedes lo ven ahí. La 155, el 1, 2, 3 y 4, y la 186 tienen el 1, el 2 y el 4, y la mucina, que es la que le da la propiedad para adherirse a la gliomedina y anclarse a las asas a las células, a las microcélulas de Schwann, perdón. Las contactinas tienen también, son químicamente parecidas, tienen 6 dominios de hemoglobina G y 4 de fibronectina. Estos son los dominios de hemoglobina G, estos son los 4 de fibronectina, y tienen una proteína que la ancla al axolema, que es una glicosil fosfatidil inositol. Y la caspirina, ¿cierto? Que tiene discoidina, laminina, el factor de crecimiento epidérmico y estas otras estructuras. Se difiere fundamentalmente porque esta tiene la molécula de adherencia proglitir, que le ayuda a unirse estoy hablando de la caspirina 1, que le unirse a la contactina y producir pues esa célula de adhesión molecular de la que hablamos anteriormente. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa en este tipo de pacientes? Aquí vemos las células, las asas de mielina bien organizadas, ¿cierto?
con la caspirina, estamos hablando del paranodo, la caspirina unida a la contactina, a la NF155. Estas células son las que anclan las asas de mielina al axolema. Entonces, cuando hay un ataque de anticuerpos NF155 o contactina N1, que son generalmente anticuerpos hemoglobulina 4. Eso es muy importante aclararlos. Las hemoglobulinas 1 a la 3, la 1 y la 2 producen en algunos casos, muy pocos casos, patología en este tipo de pacientes. La 3 por ahí se ha descrito en 4 o 5 pacientes. Entonces, alrededor del 90, lo vamos a ver después, del 95-96% de las hemoglobinas son hemoglobinas 4. Lo que hacen es atacar a la NF55, a la caspirina o a la contactina 1, y hacen que se desprendan las asas de mielina, y entonces el nodo, si las asas salen hacia afuera, el nodo se cierra. Si salen hacia adentro, el nodo se amplía. Y los canales de potasio que estaban en el paranodo llegan al nodo y producen una serie de actualizaciones eléctricas que vamos a ver ya ahorita. Entonces, aquí se ve en la microscopía electrónica muy claramente. Miren que estas son las asas de mielina, perdón, están bien organizadas, tienen todas sus bandas transversas. Y un paciente con anticontactina, con antineurofacina N55, las bandas transversas que están señaladas por la flecha se pierden. Entonces, hay la pérdida de las masas transversas, hay la disolución del paranodo. Miren que las bandas que estaban bien organizadas aquí se ven bastante desorganizadas y se desorganizan, como dijimos nosotros, los canales de calcio. Y aquí esta diapositiva creo que es muy gráfica para explicar el concepto anteriormente expresado. Bandas transversas, pérdida de bandas transversas, entonces aquí en este caso las asas se destruyen y aquí se retraen. Bueno, voy a tratar de explicar esto, no sé mucho de esto de electricidad, pero esto es un modelo de resistencia, ¿cierto? En el nodo y en el paranodo. Aquí está la resistencia, capacitancia, resistencia, en el axol y en el internodo también. Entonces, este es un circuito equivalente, muestra la resistencia y la capacitancia del nodo, paranodo e internodo. El modelo para la capacitancia en axones finalizados es el tipo A, ¿cierto? Células positivas adentro, negativas afuera. Miren que la circulación se está haciendo perfectamente bien. La pérdida de adhesión paranodal, miren cómo estaba el nodo aquí, el paranodo, adherido al axón, ¿cierto? Por las células de adhesión de las que hablamos, se produce un desprendimiento de esas asas y eso resulta en un incremento de la capacitancia por disminución de la distancia entre los compartimientos intra y extracelular. Entonces, en el modelo de flujo de corriente normal, la corriente entra, hace un circuito pequeño por el paranodo apenas, pero la gran mayoría de la corriente fluye por el axón, pasa por la mielina y da lo que se llama la conductividad saltatoria, ¿cierto? Cuando Cuando hay ausencia de contactina o de neurofacina 155, se reduce la resistencia paranodal, entonces la mayoría de la corriente fluye a través del paranodo y no del axón como lo debería hacer normalmente. Miren que aquí fluye normalmente, aquí fluye poquito. Eso tiene como consecuencia que en muchas ocasiones la cantidad de corriente no logre el umbral, entonces haya un bloqueo nervioso o haya alteraciones en la conducción. Básicamente esa es la explicación fisiopatológica que le dan a el por qué se producen las alteraciones que se producen en estos pacientes con neurofacina 150, con anticuerpos 155 y 151. En la CASPR1, básicamente, esto es una tinción por inmunistoquímica de axones de nervio ciático alargados en ratas. Entonces, miren, aquí se ven los nódulos. Este es el normal. Este es el control. Aquí está el axón, está con la neurofacina, está con la contactina. Miren que aquí los axones están elongados.
por las pérdidas de las masas transversas. Mírenlos aquí. Aquí hay una dispersión de, de la caspirina R1 a través de todo el axón, y aquí hay una pérdida de la caspirina L1 en el axón, la pérdida de la inmunoreactividad. Eso es lo que pasa en la caspirina R1. En la patología de la neurofacina N86, yo les había dicho, ¿cierto?, que ellos se unen por intermedio de la gliomedina a las microcélulas de Schwann. Entonces, lo que hace es que al desorganizarse el paranodo, las células de microschwann que estaban aquí y que permitían que el nodo estuviera libre, se perdieron. Entonces, el nodo, que está señalado por la flecha, ocluye la hendidura nodal. Bueno, aquí entonces vamos a hablar de los fenotipos. Este artículo apareció este año en el Journal of Neurology y nos muestra, es una revisión sistemática de los fenotipos de los pacientes que tienen anticontactina, a los anticuerpos a los cuales me he referido anteriormente. Entonces tenemos que la NF55, mire, de 1.451 pacientes que hicieron las revisiones sistemáticas, 97 fueron positivos para este anticuerpo, es decir, el 6,7%. De ese, el 92%, o sea, el 95% prácticamente, fueron inmunoglobulina A, y el 5% fueron inmunoglobulina 3. Inmunoglobulina 1 no hay ninguno. Entonces, las características de estos pacientes, que generalmente es un comienzo subagudo, son pacientes jóvenes, se acompañan de ataxia, de temblores, y es poco, responde poco a la inmunoglobulina G. Esto es una característica muy importante de este fenotipo. El otro es el fenotipo contra la contactina 1. En 975 pacientes, 25 fueron positivos para este fenotipo, lo cual significa el 2,6%. 22 fueron inmunoglobulina A, o sea, el 88%, y 3 fueron inmunoglobulina G. Esta se presenta en personas mayores de edad, ya mayores de 50 años. Es subaguda, rápidamente progresiva, proximal y distal, simétrica. Se acompaña de ataxia, se acompaña también de temblor, y generalmente es distal. Tampoco responde bien a la inmunoglobulina G. Puede responder un poquito mejor a la ciclofosfamida en algunos casos. Y los anticuerpos contra la CASPR1 son los más escasos. Solamente han sido descritos 6 casos. Eso es de 696 que lo hicieron, en 0,86 pacientes únicamente se encontraron. Es subaguda, es proximal y distal, y tiene una característica muy importante. Se caracteriza por un dolor neuropático severo. Este otro artículo es un artículo ya prospectivo, hecho en Francia, Italia y Suiza, en donde ellos tomaron 5 pacientes con crónica de mielinizante que cumplieran criterios clínicos de definitiva o posible, y le hicieron a todos esos 1.500 pacientes la determinación en suero de las anticontactinas. Encontraron lo siguiente: de los 1.500, solamente 27 fueron positivos para estos anticuerpos, el 1,8%, para la 155, 15, el 1%, para la CN1, TN1, el 10%, perdón, 10, el 0,67%, y la CASPR1 solamente el 13%. Perdón, y aquí miren las tasas de respuesta a las diferentes drogas, ¿cierto? La mejor fue de los pacientes, lo compararon con 100 pacientes seronegativos, y miren las diferencias que hubo, ¿cierto? Aquí en esto, la neurofacina 155, el 100% respondieron al rituximab y el 5,6% al 83.
también las negativas. Entonces, resumiendo, en el estudio prospectivo de Edmond es el 1% de los pacientes. En Letán el 6,9%, 0,67 contra 2,3, 0,13, 0,86. Y un dato interesante es que ninguno de los dos estudios encontraron anticuerpos contra la 186, 140. Y esta es la hemoglobina 4, ¿cierto? Es la responsable pues, de todo lo que pasa aquí. Tiene menor concentración en suelo, interviene en las respuestas crónicas a los alérgenos, no se une a la C1K, por lo cual no activa la vía clásica del complemento. Esa afinidad baja por los receptores FCR, Y1, 2 y 3 y puede competir por anticuerpos contra otras immunoglobulinas. Bueno, el electrodiagnóstico. En las antiimmunofacinas 55 y contactina 1 encontré el mejor trabajo que se hizo, el único que se ha hecho como muy bien hecho es este, que fue publicado en Clinical Neurophysiology de junio de este año, y en donde ellos examinan 13 pacientes con neurofacina 155 y 9 con CTN1, ¿cierto? El comienzo agudo es significativo entre los dos, lo compararon con 40 seronegativos, la enfermedad de la duración fue mayor en la C1TD1, el temblor fue mayor en la neurofacina R1. Este es una escala de discapacidad funcional en la cual las dos fueron más significativas que la seronegativa. Y la buena respuesta, miren que aquí fue muy positiva, aquí fue ninguna y aquí fue 28-34, lo que habíamos dicho anteriormente. Bueno, ¿qué hicieron en este trabajo en estudio electrodiagnóstico? Las neuroconvicciones se hicieron bilaterales. Las sensitivas se hicieron en cubital, mediano y sural. Tuvieron en cuenta la amplitud, la velocidad de conducción nerviosa y la suma de las amplitudes. Las motoras hicieron cubital, mediano, peroneal, tibial y tuvieron en cuenta la latencia, amplitud y duración distales, la suma de las amplitudes distales, la velocidad de los segmentos antebrazos y piernas y las ondas F. Y utilizaron estas definiciones. Bloqueo, la reducción de la amplitud entre proximal y distal mayor al 50%. Dispersión temporal, aumento de la duración proximal a distal mayor o igual al 30%. El índice de latencia terminal es la distancia distal sobre la velocidad de conducción proximal distal más la latencia distal. Esto significa que si este índice está en menos el valor normal es 0,25. Si está en menos de 0,25, significa excesiva disminución de la velocidad de conducción distal. La razón modificada de la onda F, que es la F por la latencia distal menos 2, por la latencia proximal menos 1 sobre 2 por LD. Fue inventado por Kimura, si no me equivoco. Los valores medianos del mediano son iguales o menores a 2,05 y el de cubital iguales o menores al 3,2. Valores mayores significan excesiva disminución de la velocidad de conducción proximal. Y ellos tomaron la duración distal, el mediano 8 milisegundos, cubital 9, peroneal 9,1 y el tibial 9. Los resultados. Encontraron en todos los pacientes prolongación de las ondas F, de las motoras distales y de la graduación de las motoras, disminución de la velocidad de conducción nerviosa, dispersión temporal y el patrón sural normal, mediano, anormal. Entonces, miren los resultados que ellos obtuvieron. Solamente me voy a referir a los estadísticamente significativos. Las diferencias entre la NF55 y la contactina 1 no fueron ninguna estadísticamente significativa, por lo cual ellos la reunieron y la compararon en los pacientes seronegativos, digamos así. Entonces, la latencia distal fue estadísticamente significativa, menor pues en la crónica. La máxima latencia distal también fue significativa, la velocidad de reacción de la motora, la conducción motora también, y la máxima conducción motora. No he podido, le escribí a la autora del artículo para que me diga cómo se encuentra la máxima latencia, la distancia máxima, la latencia distal máxima, porque no he podido saber. Lo mismo me refiero a la velocidad de conducción. Si alguien sabe, por favor, nos echa una ayudadita. Aquí los mismos parámetros estuvieron alterados, ¿cierto? Tanto las latencias como las distales, como las velocidades normales y distales. Esto en los miembros superiores.
En los miembros inferiores, el único parámetro que fue significativo estadísticamente fue la latencia distal. El resto, tanto en el nervio fibular como en el nervio tibial, fueron absolutamente normales. En cuanto a los bloqueos, hubo 8 en la neurofacina con 155, o sea, el 62%, 56% en la 1, 59% juntada a las 2 y el 43% en la seronegativa, lo cual no fue estadísticamente significativo. Y en las sensitivas se encontró que la amplitud fue alterada significativamente en el cubital, en el mediano, en el sural no hubo ninguna diferencia y la amplitud y el sumo la suma de las amplitudes sí fue significativa. En cuanto a enervación, se encontró 46% en la 155, en la N175, combinada a las 257 y en la polineuropatía se encontró 61%, no fueron estadísticamente significativas. Y aquí hay un ejemplo. Miren aquí lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? La pérdida, este es un anticuerpo anticontactina positivo de hemoglobina 4, no hay bandas transversas, hay desorganización de las asas de mielina. Perdón, esta es la normal, esta es la normal. Esta es la normal con las bandas transversas y esta es con la pérdida de las asas de mielina. Y aquí se ve un paciente pues con una amplitud, una latencia distal de 10, una amplitud 1,6, con un nervio mediano, transmisión dispersal entre muñeca y codo y la velocidad de conducción de 27 milímetros, típicamente pues desmineralizante. Entonces, los autores hicieron unos plots tomando los que fueron más estadísticamente significativos, que es la velocidad de conducción mínima, la velocidad de conducción mínima del nervio mediano y la latencia distal del nervio cubital. Miren que aquí en los pacientes sin anticuerpos, con anticuerpos, perdón, hay disminución de la velocidad del cubital, del mediano, y un aumento de la latencia del nervio cubital. Ellos a esas 3 parámetros le hicieron una curva ROC, encontrando una área bajo la curva de 0,76 para el mediano, de 0,80 para el cubital y de 0,76 para la latencia del cubital. Y en base a esa curva ROC, estructuraron estos criterios que podrían ayudarlo a uno desde el punto de vista electrofisiológico a sospechar que este paciente tiene este tipo de neuropatía, conjugándola con la clínica, lógicamente. Una latencia distal mayor de 7,4 en el nervio cubital, una velocidad de conducción nerviosa menos de 26 metros cuadrados en el cubital, una velocidad de conducción nerviosa menor de 22 metros cuadrados en el mediano, y ellos le dan a esto una sensibilidad del 59% y una especificidad del 93%. En las neurofacina 144 y 186, que como habíamos dicho en las revisiones anteriores al principio, no se habían encontrado en esos trabajos anticuerpos a estas formas, formas no son nodales. Ahí, en este trabajo del 2017, hay 5 pacientes descritos. La mayoría son personas mayores y las características de la neuropatía es que son en 3 estuvo indemnizante, en 2 axonal, pérdida axonal hubo en 4, en 1 no, las condiciones de bloqueo hubo en 3, en 2 no hubo condiciones de bloqueo y en la biopsia nerviosa se le hizo, tenía una pequeña pérdida axonal. Y este caso, que es muy bonito, que fue publicado en el 2018, nos muestra el seguimiento en los días 7, día 30, día 98, día 270, a las respuestas con rituximab. Miren que en el día 7 tiene la amplitud en 8,2 milivoltios, la caída de la amplitud entre codo y axila es del 38% y entre EP y axila es del 31%, no hay dispersión temporal y la velocidad de conducción nerviosa es de 58 metros cuadrados. En el día 30 hay una caída del 38% en relación con el día 7,
la caída amplitud, no, perdón, hay una amplitud distal disminuida en 38% en relación con el día 7, una caída de la amplitud codo-muñeca de un 43%, no hay dispersión temporal y la velocidad de conducción es 40 metros por segundo. En el día 98, la amplitud es de 2,2 milivoltios. Hay una caída del 73% en relación con el día 7 y un bloqueo completo en el segmento codo-muñeca. Y en el día 270, o sea, 9 meses después, ya la latencia distal pasó a 3,7, la amplitud a 5,1 y la velocidad de conducción a 48% y no hay bloqueo ya. Entonces, esto es la característica de, pues, de los bloqueos en este tipo de pacientes son muy similares a los otros. De la contactina asociada a proteína L1. En los primeros casos que se publicó fue este. Ya se había detectado contra la NF-155-186, contra la caspirina y contra la neurofacina, pero contra contactina, sí, el primer caso que se identificó fue este. Y fueron en dos pacientes, un paciente con Guillain-Barré y un paciente de joven de 30 años con neuropatía crónica disminuyente. Y encontraron básicamente lo mismo que nosotros, ¿es cierto? Prolongadas las distancias y las velocidades, normales las amplitudes de las sensitivas y las motoras, tenía bloqueo en el nervio tibial temporal, dispersión temporal, ¿sí? Latencia prolongada de la onda F y actividad espontánea y durante el curso de la enfermedad. Aquí le hacen seguimiento a un paciente entre marzo del 2016 y febrero del 2016, o sea, de 3 años, ¿cierto? Aquí el nervio mediano, la velocidad está en... La velocidad está en 32 metros por segundo, aquí pasa a 23, las amplitudes caen notoriamente. 4 meses después, de julio del 2014, le hicieron lo mismo, no habían cambiado fundamentalmente. Aquí ya las latencias del mediano estaban un poquito aumentadas con la velocidad de amplitud, ya había ganado un poquito. Y aquí 3 años después, el mediano había ganado latencia, había mejorado la latencia, la amplitud se mantenía lo mismo y alterada la velocidad de conducción nerviosa. Y en este trabajo encontraron los otros 3 pacientes que describimos de la CASPR1, una edad de 46 meses, promedio entre 24 y 57, 2 hombres, una mujer. Los hallazgos electrodiagnósticos fueron latencia, velocidad de conducción disminuida en 3 pacientes, onda F, bloqueo y dispersión temporal, uno en cada paciente. Y estos pacientes, al contrario de los que se describieron inicialmente, no mostraban dolor neuropático. En niños, encontré este trabajo en donde en 5 de 12 niños le hicieron los anticuerpos, se encontraron que 5 fueron positivos, 48%. Los niños tenían una edad de entre 7 y 9 años, con un promedio de 3 a 11 años. Los anticuerpos que encontraron fue para neurofacinas en 2. Para neurofacinas significa que se encuentra la 140, la 155 y la 156 en el mismo paciente. F155, 1 y contactina 1, 2. Tenía uno compromiso de pares craneales y el temblor y la ataxia fue frecuente en los 5 pacientes. En las enfermedades genéticas, encontré que la ausencia de caspirina se asocia a una enfermedad que se llama neuropatía congénita hipomialinizante y a la artrogriposis múltiple congénita. La ausencia de contactinas se asocia a una enfermedad que se llama miopatía congénita letal. La neurofacina 155 a una hipotonía congénita severa, anemia y arreflexia. Son casos, se han descrito 1 o 2 casos de cada uno. Y aquí en este artículo afirman que no hay anticuerpos paranormales en neuropatías genéticas. Y ellos evaluaron 108 pacientes con los diferentes tipos de Charcot Marie-Tooth. Mira, el tipo 1A, el 2F, 2C, el 4, el 4C, pacientes con neuropatía, con susceptibilidad a parálisis por la presión, neuropatía hereditaria sensitiva autonómica, sensitiva hereditaria, amiloidótica,
atrofia muscular distal. Ninguno de esos pacientes fue positivo para los anticuerpos. Y aquí encontré un estudio que se hizo buscando como la exactitud diagnóstica de las neurofacinas en hemoglobina 4 en PCID atípicas. Entonces, ellos lo que encontraron fue una sensibilidad para la 0,55 del 9%, del 1% para la 186 y de la contactina N1 del 5%. Miren que no nombran la neurofacina 140-186. La especificidad para todas fue 1. La razón de probabilidad es positivo 21,5 para la 155, 5,2 para la 186 y 26,3 para la N1. La razón de posibilidades negativas 0,91, 0,99 y 0,96 respectivamente. Y la razón diagnóstica, el diagnóstico radio 821, 086 y 433. El área bajo la curva 041, 010, 017 y el sesgo de publicación 0,07, 074 y 021. La cuestión es que revisando el artículo, ellos no se refieren a las atípicas, se refieren a todas y entonces toman todos los pacientes a los cuales se le hicieron las determinaciones en el suero, ¿cierto? Es decir, uno de 1.500 pacientes solo encuentra el 1,8% positivos y toma eso como sensibilidad, pues la sensibilidad va a ser más baja. Probablemente habrían que tener, en los artículos no hay datos como para sacar una sensibilidad así clara. Tendría que hacerse un estudio en donde en pacientes que se sospechen este tipo de presencia de anticuerpos se haga pues el estudio contrastándolo como clínica con están de dolor y mirar sensibilidad y especificidades. Y aquí, en la subaguda, compararon las características clínicas de las 55 con las seronegativas. Encontraron que el radio para la presentación subaguda fue de 2,17 en favor de la NF155. Ataxia cerebral, 5,6 posibilidades de que se presente en la N55. Ataxia sensitiva, 10,79. Temblor, 6,71. Lesiones del sistema nervioso central, 2,65. Buena respuesta a la hemoglobina 0,42. Ya 0,12, ya dijimos que son malas respondedoras. Y a la incidencia de sexo 0,62. Las colineuropatías son más frecuentes en hombres que en mujeres, en razón de 2:1 aproximadamente. Ahora, ¿cuándo ordenar anticuerpos en neuropatías crónicas desmineralizantes? Entonces, 1. Paciente con esta enfermedad y las siguientes características. Comienzo agresivo de la enfermedad. Ordenar anticontactina 1, especialmente si ataxia o afección motora preeminente son presentes, incluyendo signos de daño axonal. Ante neurofacina 155, si hay un temblor de baja frecuencia, debilidad distal o ataxia. Pobre o parcial respuesta a las hemoglobinas, la N1, la F155 y la anti-MAG, si la gamma-copotía monoclonal está presente. Si hay desmineralización asociada del sistema nervioso central, considerar NF155. Ataxia, LM1, ya dijimos contactina 1 y NF155. Y anti-MAG si hay gamapatía monoclonal. Temblor, considerar FN155, una característica muy importante. Y dolor neuropático intenso, la anti-CASPR1, ¿cierto? Aunque vimos que si bien en 2 pacientes se presentaron, uno con Guillain-Barré y en la otra con la neuropatía crónica, en los últimos pacientes no fue descrito esto, pero bueno, si lo encontramos, sería muy importante ordenar estos anticuerpos. Bueno, eso es lo que yo quería mostrarles sobre la conferencia.